Gracias. Yo le quiero hacer una claridad a los televidentes. Lo primero es que esta contratación la hizo fue el gobierno anterior. Nosotros hace más o menos 15 días tuvimos un consejo de seguridad acá en Medellín, donde participó el señor gobernador y los alcaldes del Valle de Aburrá, y todos se quejaron por lo mismo. Mire, solo Envigado tiene 3 colegios en el piso. El gran problema aquí es que la mayoría de colegios en Antioquia se los ganaron 2 contratistas, y hoy hay unos procesos jurídicos frente a ellos porque hay incumplimientos, y este problema no es solo de Antioquia, es en todo el país, son más de 200 entidades educativas. Entonces nosotros estamos en unos procesos jurídicos y mirando cómo podemos dar solución, porque aquí los más afectados son los niños que tienen que estudiar hacinados en otras instituciones educativas o en unos lugares que no son apropiados. Solo en Antioquia se están perdiendo, si no se salvan y se sacan adelante estos proyectos, 316.000 millones de pesos, senadora, y el asunto es que la mitad son recursos puestos por la gobernación de Antioquia y las alcaldías. Estamos hablando de mucho dinero. Ojalá esto se resuelva. Claro, lo que le hemos dicho también a la administración, si bien eso es del anterior gobierno, hay unos contratos y hay unas pólizas que garantizan. Lo que le estamos diciendo son interventorías que inmediatamente, como dice el gobernador, actúen y que inmediatamente hagan valer esas pólizas, ordenen la suspensión de los contratos, la liquidación de lo que va, la devolución, porque en esos proyectos no dan anticipo, pero sí la devolución de los contratos y todo lo que implique para que por fin un nuevo operador, un nuevo constructor, pero que se le solucione a esta gente. Uno de los líos que hay aquí, senadora, es que varios de los contratistas son incluso del exterior, sí, con firmas extranjeras. Mire, y para uno estos temas jurídicos son muy complejos. Sí, claro. Y son complejos porque ya hay unos recursos asignados. Aquí aportaron las alcaldías, área metropolitana, el gobierno nacional, y usted no puede adjudicar 2 veces la misma obra, ni puede sacar 2 veces recursos para la misma obra. Entonces, hasta que no podamos resolver jurídicamente el tema, no podemos asignar rápidamente recursos para solucionar el problema de las aulas. Bien. Bueno, senadora, concluye el primer año del periodo legislativo. Lo que sí tenemos que advertir es que nos entretuvimos bastante porque este año estuvo bastante agitado, pero de productividad y cumplimiento a los colombianos, ¿cuál es su balance de este primer año? Bueno, yo creo que lo más importante para resaltar de este año legislativo es que se cambió la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pasamos de la planadora de la Unidad Nacional, que era punta de contratos o de presión sobre los congresistas, a una relación mucho más tranquila de debate. Yo no siento, hay mucha crítica y se dice esto es improductivo. Yo quiero hacer 2 reflexiones. La primera, es extraño que en un país se mida lo bueno o malo de un Congreso por número de leyes aprobadas, y sobre todo en un país que tiene tanta legislación. Aquí falta justicia, no leyes. Y el otro tema es, el gobierno de Iván Duque logró que le aprobaran 15 proyectos de ley muy importantes. De los 15, 9 están solo pendientes de sanción presidencial. La ley de TICS, que era urgente para la modernización del sector, se aprobó. Estamos en proceso con el de aprobado ya el bianual de regalías, que pasó de 14.5 a más de 24 billones, más 5 que no habían sido ejecutados, son 29 billones para las regiones en este año y el próximo año, el bianual. Se aprobó una que a mí me encanta, que va a depurar 72.000 leyes obsoletas, que es una de depuración legislativa. La ley del veterano, de la cual yo fui ponente y conciliadora, se aprobó, que era una promesa de campaña de Iván Duque. Yo fui conciliadora también de la ley para promover los vehículos eléctricos, de la que fue autor Iván Duque, Federico Hoyos, y a mí me tocó conciliar ese proyecto de ley. Se logró la de aseguramiento en salud, que es muy importante porque nos ayuda a transparentar todo este tema, porque al final uno se da cuenta que la crisis del sector salud no es tanto por falta de recursos, sino por corrupción en el sistema. Hay una importante que exige rendición de cuentas a los congresistas, a los concejales, a los diputados y a los integrantes de las JALES. Hay también proyectos de ley aprobados, el de la OCDE, que estábamos en deuda. Se logró plan de desarrollo que todo el mundo decía que no se iba a lograr, se logró el presupuesto general de la nación, ley de financiamiento que tenía tantos INRIs encima, logró salir.
Hola. Dios nos ampare con la ley de financiamiento. Pero venga, yo Ahora hablamos de doctora. la ley de financiamiento porque Sí. nosotros hicimos un esfuerzo muy grande y fue que sacrificamos recaudo para no afectar a las clases populares y se lograron unos beneficios para las empresas. Mire, uno entiende que a nadie le gusta que le cobren impuestos. Nosotros habíamos diseñado una ley para recaudar 18 billones de pesos, porque la otra cosa es que todo el mundo habla de lo que nos toca, pero no de lo que heredamos. Nosotros heredamos el país con un déficit fiscal de 35.6 billones de pesos. No lo provocamos nosotros, pero tenemos que cubrirlo. Finalmente, castigamos el recaudo y terminamos en una reforma de 7.5, 8 billones de pesos más o menos, pero logramos unos incentivos importantes al sector privado y a la vez no golpear tanto a las clases populares, que ese era el gran miedo también. Otra de las leyes importantes que se logró aprobar por el gobierno de Iván Duque fue un proyecto que había de carrera administrativa y uno que para mí es fundamental, el acto legislativo que prohíbe que el secuestro y el narcotráfico sean conexos al delito político. Senadora, pero hay que reconocer de todas maneras que se hundieron proyectos de ley en el cual el gobierno tenía todo el interés del mundo. Se hundieron dos y que, importantes. permítame un segundo, y que las relaciones del Congreso con el gobierno nacional no son las mejores, a tal punto que hemos escuchado aquí, sentados a más de un senador, pidiendo que ya es hora de que se reestructure, que se cambien muchos de los ministros porque no están funcionando las cosas. Hay varias cosas importantes. La primera, se hundieron dos proyectos que eran importantes para el gobierno, la reforma política y la reforma a la justicia. No me parece tan grave, les voy a confesar por qué. La reforma a la justicia es urgente, pero ningún gobierno la ha podido sacar vía Congreso. Intentó el expresidente Uribe, intentó Juan Manuel Santos, intentó Iván Duque. ¿Por qué? Y lo digo abiertamente, cueste lo que cueste. Cada que se mete una reforma a la justicia al Congreso, empiezan las altas cortes, la Fiscalía y todas las entidades del sistema judicial a presionar a los congresistas. Y finalmente nunca se logra una reforma estructural a la justicia que es sumamente urgente. Pero vía Congreso siempre ha sido muy difícil. La reforma política era muy compleja porque finalmente el centro de esa reforma era lograr el tema de listas cerradas. Doctora. Sin lista cerrada ni valía la pena seguir luchando por esa reforma. Doctora, de todas maneras hay una insatisfacción en los partidos de gobierno, hablo del Partido Conservador, bueno, no sé, que están casi que muertos por inanición porque en el Ejecutivo no les dan nada. Creo que no les dan ni la espalda porque ni los atienden, es la queja que ellos tienen. Pero independientemente de eso, la fotografía del mes de junio es que el señor presidente de la República, Iván Duque, no le está yendo bien. Y no le está yendo bien a él en favorabilidad. Primero porque tiene una desfavorabilidad por encima del 60%. En temas importantes como trabajar contra la corrupción, el desempleo, o sea, temas importantes, no pasa el examen. Y este gobierno, lastimosamente, que fue la oportunidad que tuvo Uribe y Santos, no tiene reelección y ya nos comimos el primer año. Entonces, doctora. Bueno, varias cosas. La primera es, las encuestas son muy importantes, pero no siempre la encuesta refleja la realidad. Si no, Iván Duque hoy no sería presidente, por ejemplo, ni Fico hubiese sido el alcalde. Hay una campaña que a mí me pareció audaz del alcalde de Bogotá y es somos impopulares pero estamos cumpliendo, algo así. Yo creo que eso nos está pasando con Iván Duque. Mire, yo tengo que hacer un mea culpa y es que el gran error de este gobierno es nuestro y es que hemos sido muy malos comunicadores, porque sí hay logros muy importantes pero no hemos sido capaces de contarle a los ciudadanos. Le voy a dar un ejemplo. Hablamos de insatisfacción por la lucha anticorrupción. Primer tema importante de lucha anticorrupción. Este gobierno pasó de esa contratación que se hacía con los pliegos sastre y era el tamaño de unos contratistas por los pliegos tipo, que es una forma de controlar la corrupción. En este gobierno se aprobó esa ley de rendición de cuentas que es tan importante. Iván Duque es el primer presidente que él y todo su gabinete, sin necesidad de ley, hicieron pública la declaración de renta. Y otra cosa es, el presidente le cumplió a Colombia, porque esa consulta popular contra la corrupción no logró el umbral. Sin embargo, él se sentó, metió los proyectos de ley, se los hundieron en el Congreso. El último que era importante se lo hundió Chacón. O sea, y uno tiene que hablar con nombre y apellido, y eso pasó. Entonces, él cumple, pero muchas cosas no dependen del sino del Congreso. En el tema económico, viene creciendo la confianza, viene creciendo la inversión. De hecho, a mí me sorprendió porque yo estuve en Asobancaria, en el Congreso de Asobancaria, y ellos tienen una percepción mucho más positiva
positiva que la que nosotros tenemos incluso, porque ellos dicen que nosotros vamos a vivir un efecto rebote en la economía que se tiene que empezar a reflejar en el segundo semestre del año, porque viene estabilizándose la cartera morosa, porque vienen creciendo los distintos sectores. Tenemos problema en un sector como el de la construcción, porque tenemos un stock ahí importante, pero ya desde el gobierno se diseñaron unas políticas para poder mover ese sector que es generador de empleo. Senadora, pero con todo respeto, la impresión que tienen los colombianos es que el Congreso se rajó. Usted habla de unas leyes que son súper desconocidas, que es por el tema de la comunicación, pero el país esperaba. La ley de etiquetamiento de alimentos se hundió. La ley de los bancos se hundió. Hablo del pago de los servicios por tarjeta. La ley anticorrupción se hundió. Hoy las encuestas lo dicen. El tema es que el Parlamento colombiano, el Congreso colombiano, es de las instituciones más desprestigiadas del país, 79%. Etiquetadas, señaladas. Tal vez la más. Es la más, sin duda alguna. En los últimos años, Claro. en todas las encuestas, Doctora, sí, ha sido la más usted tiene toda la desprestigiada, no razón. es solo en este último año. O sea, yo tengo que decir con vergüenza, porque yo soy congresista, que las encuestas de los últimos años la presentan como la más desprestigiada. Y yo aquí le voy a hacer algo que yo sé que me va a costar sangre, sudor y lágrimas. Tranquila. A ver. Y es que lamentablemente hay muchos proyectos de ley que son populares, Sí, es así verdad. sean inconvenientes, Exactamente. y que gracias a Dios se hundieron, porque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Le voy a dar el ejemplo. El pago, la cuota de manejo de las tarjetas. Todos dijimos, sí, es que los bancos son muy descarados, vamos a quitar esa cuota de manejo. Muchos bancos, cuando dijimos eso, dijeron, ustedes hacen eso, sobre todo los bancos de grandes superficies, dijeron, nos vamos del país. Pero Y siempre empezaron otros dicen lo bancos mismo, a decir, doctora, siempre no dicen lo lo podemos mismo. hacer, pero esperen, yo les explico para qué es la cuota de manejo, que es que muchos no lo entendíamos, ni siquiera los congresistas. La cuota de manejo es el seguro. Entonces, los bancos hacen un estudio, establecen de la gente que hace préstamos con tarjetas o que tienen tarjetas, cuántas no puede que no paguen. Y ese es el seguro para la gente que no paga, que termina no pagando, porque los bancos nunca pierden, tampoco Eso voy a es decir, verdad. Y los bancos cambian nunca pierden. billones Entonces, cada 60 trimestre. puntos pero ojo billones. con esto, ellos hacen ese cálculo. Si usted les quita la cuota de manejo, entonces ellos tienen que correr menos riesgo. Y así uno que termina desbancarizando más un país que ya tiene un problema muy grande de bancarización. Entonces, ¿nosotros qué creemos? Que lo que hay que promover es el mercado justo, que lo que hay que incentivar es la competencia entre los bancos para que presten mejores servicios a mejor precio. Pero créanme que, por ejemplo, ese tema de no cobro tenía muchos inconvenientes. Y uno ahí tiene que tener en cuenta que hay leyes que, así sean populares, pueden tener le doy otro ejemplo, una ley muy buena que se aprobó, de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno. La que decía que la gente no puede tener contratos amarrados con las empresas de telefonía celular. Todos dijimos, muy bien, eso tiene un problema, el costo de los teléfonos. Claro. Porque cuando era así, usted podía estar modernizando su equipo y lo iba pagando por cuoticas y ni lo sentía. Hoy no se puede y son más caros los teléfonos. La intención era buena, el resultado no fue tan bueno. Lo mismo nos pasaba con cuota de manejo. La intención era buena, pero seguramente eso nos aumentaba la desbancarización. Entonces yo ahí, mire, con todo respeto, además porque estos temas es muy difícil explicarlos a la ciudadanía porque hay temas que son muy técnicos, pero de manera pues como pero muy el- paisa y muy montañera, pero- yo les trato de claro, explicar pero el ciudadano- que muchos se cayeron, pero muchos, incluso gracias a Dios, se cayeron porque tenían dificultades. Y es que Doctora, ¿cómo que gracias a mí se cae ese de borrón y cuenta nueva de los bancos, los que quedamos debiéndole a un banco 2 años, nos castigan otros 2 mire, años? en ese Todavía tema, lo tienen en la no, lista, mire, hay un Juan. tema con el de morosos y es, nosotros vamos a insistir con ese proyecto, ¿por qué? Por favor. Porque nosotros necesitamos bancarizar y a veces en ciertas coyunturas o gente que sirvió de fiador y no tiene la comunicación. Contémosle a los colombianos que logramos erradicar
erradicar 600.000 hectáreas de coca, que tuvimos un presidente que por un momento con un decreto logró decomisar mucha de la droga que estaba llegando a los colegios y que vamos a insistir en ese tipo de temas, que la economía viene con un efecto rebote creciendo y esperamos empiece a impactar en este segundo semestre al ciudadano para que tenga mucha más confianza. Tenemos que comunicar mejor. Senadora, para cerrar esta conversación, porque con usted nos podríamos quedar un buen rato analizando una cantidad de temas, pero imperdonable no preguntarle por el tema alias Jesús Santrich. ¿Aparece o no aparece el próximo martes ante la Corte Suprema de Justicia? ¿Está o no incumpliendo en este momento? Yo les digo una cosa, lo de Jesús Santrich es crónica de una escapada anunciada. Después de escuchar las declaraciones de Marlon Marín en Estados Unidos, que reconfirman que él sí estaba traqueteando después de la firma del acuerdo final, era evidente que él se iba a escapar porque lo que procedía era la extradición. ¿Qué preocupaciones tenemos nosotros? Primero, que esto muestra la debilidad y lo mal negociado del acuerdo. Dos, la debilidad del sistema judicial. Hombre, ¿cómo dejan libre a un tipo como Santrich, que era evidente que iba a escapar? ¿Qué le da a uno risa? Les pongo un ejemplo. Luis Alfredo Ramos, 40 meses privado de la libertad porque era dizque un peligro para la sociedad, pero el santico de Santrich no, entonces démoslo libre, qué pecado, no lo torturemos en una cárcel esperando, porque qué pesar del señor. Entonces lo dejaron libre y ahí se voló. Una cosa muy grave. Si ese señor está en Venezuela, como dicen los informes de inteligencia, o sea, él viene sumando un montón de delitos, entonces ya es narcotraficante, terrorista, reincidente y prófugo. Y fuera de eso, si está en Venezuela, pues no se escapó por ninguna de los puntos de control, sino de manera ilegal. Y si no se presenta, la obligación del Estado colombiano es hacerlo comparecer ante la justicia, lo que procede es recaptura y extradición. Bueno, Muy bien, muy clara. Una ñapita chiquita. señor, pero muy pequeñita. Muy pequeño. ¿Por qué no reconocerle a Santos que estuvo al frente de la operación Jaque, doctora? Porque no estuvo. Porque al César lo que es del César, mire, Era el ministro de Defensa, el pues. expresidente Álvaro Uribe estuvo 8 años en el gobierno y tuvo más o menos 8 ministros de Defensa. Tuvo una sola ministra de Educación, un solo ministro de 2 de Salud, porque lamentablemente se nos murió iniciando el gobierno nuestro ministro en un accidente aéreo. Pero en general casi todos estuvieron 8 años, menos el de Defensa, porque al final el de Defensa era el expresidente Uribe y de hecho él operó de manera real como comandante en jefe de las fuerzas militares y de policía. Santos era muy bueno para la foto. Senadora, mil gracias. Usted Muchas siempre gracias. clara y contundente, por eso nos gusta invitarla a Consejo de señora. Redacción. Muchas Muy gracias. amable. Muchas gracias a ustedes. La senadora.